El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Reactivación empresarial sostenible, resiliente e innovadora, caso termoincogibles. Este es el 12º de una serie de webinars que se están realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial y movilidad personas. Este webinar será impartido por el ingeniero Rodrigo Tona, quien es representante de Termoincogibles, una empresa del sector plástico, quien es conocido internacionalmente por su desarrollo en temas de economía circular, sostenibilidad e innovación, con título de Ingeniería Industrial y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Carolina del Norte. Lidera Grupo de Thermocom, una visión de negocio basada en la innovación circular sostenible. Lo acompañan más de 2.000 asociados en 7 países de Centro y Norteamérica y en el este de Asia. Nombrado como empresario más influyente del año 2019 por la revista Derecho y Negocios. Durante el webinar se presentará un modelo integral resiliente de toda la transformación que la empresa Termoincogible ha aplicado con el fin de tener oportunidades de operar de manera segura ante el COVID-19. Presentarán casos de éxito en temas de innovación y temas de sostenibilidad. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de la ponencia a través del enlace que se les publicará en el chat. Cedemos la palabra al ingeniero Rodrigo Tona. Muchas gracias y buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito lo que ha sido nuestra experiencia. Saludo para toda la gente que nos está acompañando. Espero que todo el mundo se encuentre bien, sanos y seguros en casa y siguiendo todas las disposiciones de seguridad que se nos han dado instrucciones. La reactivación económica es sin duda uno de los componentes importantes para poder acompañar el control de una pandemia de salud y a la misma vez mantener la economía de un país andando. En este caso, tengo a bien poder compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia para nosotros como empresa. Nos dedicamos a la fabricación de empaques flexibles y hemos sido una de las compañías que hemos producido materias primas para ciertas industrias críticas y esto nos ha permitido mantener nuestras operaciones tanto de Centroamérica como de Asia operando y nos obligó a tomar decisiones muy rápido de cómo teníamos que adaptarnos y cómo teníamos que ajustar el negocio en el que estábamos para poder salir adelante durante la crisis. Nuestra misión es ser un grupo referente en soluciones de empaque flexibles a través de un modelo sostenible en el tiempo. ¿Y qué prueba más grande para mantener un negocio sostenible que la crisis que estamos viviendo? Una crisis que nos ha golpeado en todos los sentidos, principalmente empezando por tema de salud, apagando cadenas productivas a lo largo del mundo, cambiando el modelo de distribución comercial en todo el mundo, y eso trae cambios que llegan hasta el negocio propio de uno, y esos cambios uno tiene que entender qué impacto van a tener y cómo los va a administrar. Nosotros creemos de que hay un propósito que nos une a todos, y ese propósito es cómo logramos mantener operaciones seguras para garantizar que la economía se pueda reactivar y que la reactivación económica no tenga que reñir contra operaciones seguras y el cuidado de la salud tanto de las personas que trabajan con nosotros como también de nuestros consumidores y nuestras cadenas de abasto. Y ese propósito que nos une nos debe de llevar a todos a trabajar de manera integrada. Nosotros somos fieles creyentes que el trabajo en conjunto de parte del gobierno, el sector privado, la academia y muy especialmente en este caso de los especialistas de salud son críticos para que todos podamos salir adelante. En nuestro caso seguimos un modelo que le hemos denominado un modelo de 8 pasos del manejo de la crisis y durante la presentación lo que voy a tratar de abordar son un poquito estos detalles de cómo nosotros hicimos frente al manejo de la crisis. El primer caso que hay que reconocer es que nos encontramos en un modo de crisis. No estamos manejando un negocio normal, no estamos en condiciones de operación normales y esto requiere de que lo primero que hagamos es reconocer que estamos en crisis.
Y ese modo de crisis debe de conllevar a que el estilo de liderazgo y cómo la organización está conformada y cómo opera, tiene que cambiar por completo para hacerle frente primero a la crisis. Lo segundo es que hay que asegurar que creemos las condiciones seguras para todas las personas que van a trabajar dentro de nuestra compañía y con las cuales nos vamos a relacionar directamente. Esto es proveedores directos y tanto proveedores de entrada como proveedores de salida. Es una parte fundamental. Otra parte que es muy importante es que garanticemos a nuestros clientes que nuestras operaciones, nuestros productos, nuestros servicios se están dando de una manera segura y que esto les genere confianza a ellos de que seguimos siendo una parte importante dentro de la cadena de suministro o dentro de las cadenas de valor en las que operamos. Lo cuarto es que hay que priorizar las líneas de demanda. En estos momentos no podemos pensar que el negocio tradicional va a seguir como era, sino que debemos de enfocarnos muy rápidamente en cuáles son las líneas en donde debemos de priorizar la demanda, pero también debemos de buscar en dónde encontramos oportunidades para generar nuevos negocios, porque todo alrededor de nosotros está cambiando. Lo quinto es que una vez entendemos cómo podemos priorizar la demanda y en qué mundo nos encontramos, tenemos que activar nuestras cadenas de suministro críticas. Hay que entender de dónde vienen nuestras materias primas, quién nos provee algún servicio, si estas personas están aptas para darnos el servicio, si estas empresas están listas para estar operando. Y las cadenas de suministro son una parte muy importante una vez hemos entendido el modelo de demanda que tenemos. Luego tenemos que entender que TI, toda la plataforma de tecnologías de información, juegan un rol sumamente importante durante esta crisis. Primero, porque nos pueden habilitar la digitalización de los negocios. Muchas de las transacciones que anteriormente requerían de operaciones transaccionales, hoy muchas empresas, muchas compañías, muchas personas están encontrando la manera de cómo virtualizarlas y casi me atrevería a decir que si ahorita hacemos una búsqueda de algún proceso productivo, algún proceso transaccional, algún proceso que conlleve a transacciones de papel, vamos a encontrar una mejor práctica de cómo poder digitalizar. Y otra práctica muy importante es el tema del teletrabajo. Cómo podemos reactivar operaciones desde casa, garantizándole a la gente que tiene la conexión correcta, las herramientas correctas y por ende permitirles que hagan el teletrabajo. Luego tenemos que reconocer que la estrategia del negocio está en un proceso de cambio y esto nos debe de llevar a ver dos dimensiones importantes. Primero, la velocidad de la toma de decisiones. Es sumamente importante que la velocidad de la toma de decisiones se haga muy ágil. Durante la crisis se van a tener que tomar una gran cantidad de decisiones que no eran decisiones normales del negocio y si concentramos estas decisiones en grupos pequeños o en muy pocos líderes, esto va a saturar a la organización y la organización no va a poder caminar. Y recordemos que durante una crisis de salud como la que vivimos, el volver lenta la toma de decisiones puede implicar poner en riesgo la salud de personas. Entonces es bien importante enfocarse en que la toma de decisiones debe ser hecha a la medida para el manejo de la crisis. Luego tenemos que entender también que la crisis nos está conllevando a una crisis financiera del mismo negocio. Todos los negocios, no importando en el negocio en el que nos encontremos, han pasado por una prueba muy dura de cómo poder operar con bajos niveles de efectivo. Y esto quiere decir que el negocio en este momento tenemos que pasar a monitorearlo desde una óptica cash, efectivo. La parte importante es primero la sobrevivencia financiera para después reconstruir el modelo de negocio y eso nos lleva al final a la parte de cómo crear una propuesta de valor como el último paso del desarrollo de lo que estamos haciendo. Con la parte importante de contar con un equipo resiliente de liderazgo, lo primero que hay que hacer es formar un comité de crisis. No necesariamente el comité de crisis va a ser siempre el mismo comité ejecutivo o el mismo comité de liderazgo. Durante la crisis se vienen unas actividades muy críticas, todos los protocolos de salud, todos los protocolos de manejo de gente que viene de afuera permanentemente, todos los protocolos de cómo tenemos transporte y esto va a requerir que el comité de crisis posiblemente integre más personas más allá de lo que era tradicionalmente un equipo de liderazgo más reducido. Esto es importante que cada compañía o cada empresa, no importando en el sector que se encuentre, reconozca en dónde son las áreas de impacto en esos 8 pasos que acabo de mencionar anteriormente y puedan tratar de ubicar quiénes deben de conformar su comité de crisis. Nosotros dividimos el manejo de la crisis en 4 grandes componentes. El primer componente, y es el que hemos venido priorizando desde el día 1, ha sido el componente humano. El segundo componente es cómo mantenemos el negocio andando.
Luego, cómo mantenemos nuestras iniciativas de sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo, enfocándonos mucho en la sostenibilidad en el muy corto plazo. Y por último, un eje muy importante que es la solidaridad. Cómo nos solidarizamos con todo lo que está pasando y con toda la gente que necesita tanta ayuda en este momento. Dentro de la parte de la perspectiva del talento humano, lo primero que tenemos que buscar es el bienestar de la familia corporativa, la cultura y el cuidado de la gente que tenemos trabajando con nosotros. Es fundamental que entendamos que la organización depende de todo el personal que llega a trabajar. No podemos en este momento descuidar un solo puesto de trabajo, una sola persona, una sola actividad crítica del negocio. Tenemos que estar conscientes que todas las actividades de cualquier tipo de negocio son actividades que tienen interacciones humanas. Y debemos de garantizar que les estamos dando una operación segura en donde ellos se sientan primero cómodos y confiados de que pueden llegar a trabajar y que en ese proceso del trabajo no van a sufrir estar expuestos a una condición insegura. Y segundo, tenemos que garantizarles que puedan también retornar a sus casas de manera segura y que eso implica que también ellos al llegar a sus casas y compartir con sus familias tienen también cuidado todo el cuidado a lo largo tanto de su ingreso como de su retorno. En esto se debe trabajar en crear medidas preventivas de seguridad e higiene. Hay varios protocolos y en esto hay varias ya herramientas que se pueden accesar, no importando en la industria que uno se encuentre, en el sector que uno se encuentre. Tanto el gobierno como todas las gremiales han trabajado en protocolos sectoriales, los cuales ustedes a través de su gremial o a través de herramientas del Ministerio de Economía pueden accesar a protocolos que les expliquen cómo puedo crear yo condiciones seguras en una oficina, cómo puedo crear yo condiciones seguras en una empresa de informática, cómo puedo crear yo condiciones seguras en una planta de manufactura, en una planta de alimentos. Hay distintos protocolos para distintos sectores y la parte más importante es entender y estudiar bien esos protocolos y entender su implementación. Luego el ambiente de trabajo, todo nos cambia. Cambia la manera en cómo interactuamos, cambia la frecuencia con la que nos vemos, cambia la manera como tomamos decisiones, cambia el uso de herramientas tecnológicas para decir sí y no, todo cambia. Entonces el ambiente de trabajo cambia y no debemos de dejar ir el cuidado de lo que es el ambiente y la cultura durante este proceso. Otra parte importante es la bioseguridad, todas las condiciones que creemos de bioseguridad y el funcionamiento de estas. Les podemos decir que para nosotros, aun cuando habían algunos protocolos cuando nosotros empezamos el día 1 de la pandemia, nos ha tocado ir modificando y cambiando constantemente todas las medidas, tanto preventivas como las medidas de bioseguridad. Esto no es una tarea de que se hace una vez y termina. El comité de crisis debe de estar permanentemente monitoreando qué está funcionando, qué no funcionó, si no funcionó, qué pasó, cómo puedo hacer para tener un mejor control. Y las medidas de bioseguridad y las medidas preventivas deben de estarse monitoreando permanentemente. El último componente dentro de la perspectiva humana es el tema del teletrabajo o el home office y el aprendizaje en línea. En este momento en donde la gente está trabajando desde la casa y en donde los horarios se han vuelto sumamente flexibles, se nos crean dos oportunidades. Primero, cómo podemos digitalizar procesos y hacerlos más eficientes, apoyando de esa manera para que las organizaciones tomen decisiones más ágiles, más atinadas y también que requieran menos esfuerzo de una persona o de un grupo de personas para tomarlas. Pero lo segundo es que también habilita para que las personas que están en casa puedan aprovechar su tiempo, no solo para estar viendo de qué manera sacan la tarea del trabajo del día a día, sino que también ellos puedan en este momento tener la oportunidad de entrar a algún tipo de proceso de aprendizaje virtual y en ese proceso de aprendizaje virtual aprovechar la crisis para que se convierta en un espacio en donde la organización completa pueda aprender nuevas capacidades que va a tener que ocupar de ahora en adelante. Hay muchas plataformas, en nuestro caso nosotros habíamos empezado a ocupar la plataforma de edX, que es una herramienta de aprendizaje en línea. Esta está habilitada para todo el personal para que pueda tomar diversos cursos y dentro de esos cursos lo que buscamos es que la gente ahorita también priorice en todas las dinámicas de cómo vamos a quedar como organización luego de pasar de este modo de operación en crisis. Entonces, no hay que perder de vista que dentro de la crisis también hay oportunidades y la oportunidad del aprendizaje en línea es una muy importante en este momento. Dentro de la manera de cómo se ajusta la organización, tenemos que ver que las áreas comunes, que anteriormente eran áreas en donde la gente podía estar interactuando, hoy se convierten en áreas que tenemos que cuidar y que tenemos que resguardar. Ahí pueden ver divisores en la parte de los comedores, los protocolos de ingresos seguros con tomas de temperatura frecuentes, distanciamiento desde el ingreso desde la calle,
distanciamiento en la parte de los lockers. Voy a correrles un pequeño video para que puedan ver algunos de estos ejemplos, muy cortito. Y ahí habían algunos ejemplos que estábamos viendo, pero la parte más importante era el mensaje que decía al final, que debemos de reconocer que la seguridad depende de todos. En todas las acciones, todas las personas que interactuamos, tenemos la capacidad de protegernos tanto a nosotros como de proteger a los demás. Y ese es un mensaje que hay que estar recalcando constantemente dentro y fuera de la organización. De nosotros depende el cuidado personal y de nosotros depende el cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. Tanto compañeros de trabajo, como nuestras familias, como las personas con las que nos transportamos y nos movemos. Entonces es muy importante el impacto que podemos tener cada uno con acciones muy pequeñas. Podemos protegernos tanto a nosotros mismos como a los demás. Adicionalmente, además de hacer las adecuaciones de infraestructura, en nuestro caso creamos algunas condiciones especiales para poder colaborar durante los momentos más críticos. Lo primero, con la falta de capacidad de movilidad que existía y también con la parte de los comercios, muchos de ellos cerrados, aprovechamos de que nuestra infraestructura existente, nuestras despensas, en donde ya teníamos productos de primera necesidad, se convirtieran en pequeños mercaditos donde la gente podía llegar a abastecerse. Les garantizábamos que iban a haber de todo tipo de alimentos de primera necesidad con costos controlados y que esto fuera una oportunidad para que ellos no tuvieran que salir a comprar, sino que pudieran hacer sus pedidos y sus compras directamente dentro de la organización y cuando fueran hacia su casa pudieran llevar cada uno de regreso. Buscamos también de qué manera proveerles kits para que ellos pudieran transportar sus alimentos seguros. En la mayoría de los lugares el tema de alimento había desaparecido, no había gente vendiendo comida en ningún lado y por ende el tema de cómo alimentarse era un tema crítico. Proveíamos refrigerios diarios también para que la gente durante los recesos pudiera tener algún refrigerio. La despensa se mantenía completamente abastecida y se crearon también kits de higiene a lo largo de toda la organización para que todo el mundo pudiera mantener su cuidado personal. Dentro de la estrategia del negocio, porque una vez vimos nosotros cómo podíamos mantener la operación de la gente segura y cómo podíamos crear esas condiciones seguras, empezamos a enfocarnos de qué manera podíamos nosotros también enfocarnos en la estrategia del negocio. Y aquí hay una parte que es bien importante. La gente dice, durante una crisis, lo primero que debes de asegurarte es que puedas sobrevivir y sobrepasar la crisis. Después tenés que aprender a operar durante la crisis y luego tenés que aprender cómo te vas a reinventar después de la crisis. Entonces, el primer paso es que hay que buscar de qué manera podemos sobrevivir y cómo podemos gestionar la crisis. Y aquí tenemos que ver de qué manera podemos sostener nuestra promesa de valor, que es lo primero, nuestra promesa de servicios y de productos a nuestros clientes. ¿Cómo vamos a poder hacer para operar y para poder darles el cumplimiento de lo que tenemos? ¿Cómo hacemos para cumplir con todas las obligaciones y los compromisos que tenemos? Tanto obligaciones comerciales, obligaciones mercantiles y ahora la parte de las obligaciones y las disposiciones del gobierno, que son reglas muy importantes que todos debemos de acatar porque de nosotros depende qué tan rápido podemos tener una reapertura, de nosotros depende qué tan ordenado manejamos la reapertura económica y de eso dependerá que los negocios no tengan que pasar por un proceso de cierre, abre, sino que lo podamos hacer de una manera ordenada. La productividad es otra parte muy importante. Cuando nosotros estudiamos todos los protocolos, no importando de qué industria sean, es importante que cada uno reconozca que no van a poder regresar a trabajar todas las personas a la misma vez. Y déjenme ponerlo en un ejemplo que es entendible, no importando la industria en la que estemos. Un colegio no puede regresar a tener una aula con 100 niños en la misma aula
sino que tiene que entender de qué manera puede partir el aprendizaje. Y en una aula de un colegio nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y qué hago? Tengo una semana de 7 días, que anteriormente solamente se ocupaban 5 días de la semana. ¿Qué pasa si parto la semana en 2? 3 días y medio un grupo, 3 días y medio el otro grupo. ¿Qué pasa si parto la clase en la mañana y en la tarde? Entonces, lo que hay que entender es que la productividad por área física que tengamos va a cambiar drásticamente durante el proceso de apertura de cada empresa. Y eso hay que entenderlo, cómo impacta en mi demanda y cómo yo debo hacer los ajustes de productividad para garantizar que voy a poder cumplir los compromisos que he adquirido. Ahí una parte muy importante es buscar herramientas de innovación que me permitan hacer más eficiente y más productivo esa área crítica que tengo que mantener andando. Y luego es bien importante, dentro de toda la información que nos está llegando, y nos llega millones de información desde Facebook, Twitter, por todos lados nos llegan millones de información, es bien importante que cuando estamos viendo de cómo operar un negocio durante la crisis, entendamos cuáles son las fuentes críticas de información y cuáles voy a estar permanentemente monitoreando. Toda la información que llega es relevante, pero hay cierta información que para el negocio propio son críticas y tienen que entender cómo poder tener visibilidad de esa información de manera permanente. Esa información puede ser del entorno, puede ser alguna variable crítica de mi industria, puede ser información financiera, puede ser un enfoque de liquidez de corto plazo. Tenemos que entender cuál es la información crítica para nuestro negocio y cómo vamos a priorizar y monitorear esa información crítica. Luego, esta gráfica no pretendo que todo el mundo la vea, la entienda, perdón, pero solamente hay dos cosas que a mí me gustan de este análisis. Esto viene de McKinsey, de uno de los informes de una de las consultoras más grandes del mundo, y dice que 90% de los líderes creen que su negocio va a cambiar fundamentalmente debido a la crisis. Eso creo que es alarmante, 90% creen que va a cambiar. 85% dicen que creen que la crisis COVID va a tener un impacto de largo plazo dentro de su negocio. Eso también es relevante porque no es una crisis de corto plazo, no es una crisis financiera que pasa y se recupera. Esto es una crisis que cambió hábitos y patrones de consumo, cambió la manera como la gente interactúa, va a cambiar la manera como la gente se mueve en el mundo. Por ende, hay un cambio permanente en el mundo y va a impactar alrededor del 85% de las empresas del mundo. Y luego dice que solamente el 21% de las compañías se sienten que tienen la capacidad y ya están listas para hacerle frente a la crisis. Eso implica que el 80% estamos buscando fuertemente cómo poder manejarlo. Y en la gráfica de abajo, lo que nos dice es qué porcentaje de las compañías que contestaron creen que van a tener un cambio importante. A mano derecha tenemos compañías de tecnología y si nos venimos de mano derecha hacia mano izquierda, que las compañías de tecnología son las que más impacto creen que van a tener, la parte de los consumos, los productos que van directo al consumidor también van a tener un impacto significativo, farmacéutica, sistema financiero, todo el retail o la parte de comercio, toda la parte de salud, la parte de comunicaciones, la parte de materiales básicos, y la parte de industriales, en donde fuera ya más como el tema de extracción de materias primas, petróleo, minerales, eso puede tener un menor impacto. Pero si vemos, no hay industria que no crea que esta crisis va a tener un impacto significativo. Y esto creo que es un buen llamado a la atención de todas las empresas, de todas las organizaciones, no importando a lo que nos enfoquemos, que tenemos que reconocer que una vez pase la crisis, los cambios estructurales llegaron para quedarse y nos van a obligar a cambiar por completo la perspectiva de cómo operamos y cómo manejamos el negocio. En tiempos de crisis debemos de enfocarnos en primero lograr la adaptación del negocio, el corazón del negocio. Una parte importante es entender qué es mi propuesta de valor central, cuál es mi negocio principal y cómo protejo yo ese negocio principal. Una vez determino yo cómo voy a proteger el negocio principal, me puedo pasar a moverme a qué oportunidades puedo encontrar yo a lo largo de esto. Es increíble que si todos buscamos y hacemos búsquedas de cómo organizaciones están encontrando oportunidades dentro de la crisis, más del 70% de las organizaciones creen, no solamente reconocen, más del 90% de las organizaciones reconocen que la crisis va a tener un impacto, pero más del 70% de las organizaciones reconoce que han encontrado nuevas oportunidades de negocio que antes de la crisis no sabían que existían. Y ahora el enfoque de ellos en esto es crítico porque van a crear oportunidades para el futuro. Y luego es bien importante entender que cuando pasamos del modo
de operar en crisis, de reconocer que hay oportunidades para nuevos negocios, ¿cómo podemos construir una organización o una plataforma sólida que nos permita hacer esta transición para atender el nuevo negocio? No necesariamente para atender el negocio en el que estamos, sino para atender el nuevo negocio. Y abajo una frase que es importante de reconocer que el negocio, ahora que regresemos al negocio, no va a ser el mismo de cuando empezamos la crisis. Estos 100 días han cambiado por completo el mundo, han cambiado por completo cómo las organizaciones operan y los negocios van a transformarse. Unos a una velocidad más rápida, otros a una velocidad más lenta. Pero ejemplos pequeños, como por ejemplo, que en el mercado de Santa Tecla una persona diga, mire, antes la gente venía y me venía a comprar vegetales, pero ahora no se preocupe, llámeme por teléfono, hágame el pedido y yo tengo un picapito y con ese picapito yo le voy a garantizar que le despacho sus vegetales a su casa. Ese modelo de negocio cambió radicalmente. Previa a la crisis, lo normal era ir y comprar esos productos. Durante la crisis, después de entender que había una crisis, la reinvención del negocio es, te puedo tomar el pedido en teléfono y te lo puedo despachar si querés o lo puedes venir a traer y te lo tengo ya listo. La pregunta es, ¿qué oportunidad le ha creado permanentemente a esa persona que tomó esa decisión pequeña de reinventar su negocio para el futuro? ¿Y cómo va a capitalizar esas oportunidades para que le permitan mantener su negocio a flote, que le permitan poder pagar salarios y que le permitan poder tener a una organización andando en condiciones muy distintas? Eso nos llevó a nosotros como organización a un proceso de invención y poner todas las herramientas que teníamos para poder ver de qué manera podíamos no solo contribuir durante la pandemia, sino que cómo podíamos reinventarnos. Y nosotros que producimos empaques y que nos dedicamos principalmente a cadenas industriales, vimos que había una necesidad enorme de poder colaborar con la parte de salud, que era la parte de la gente que estaba en la mayor crisis al principio de la pandemia. Y unas fotos que vimos de los hospitales de Inglaterra que estaban colapsados y que los doctores en Inglaterra empezaban a ocupar bolsas de basura para ocuparlos como trajes de protección, nos llevó a pensar cómo y de qué manera podíamos contribuir nosotros durante la pandemia. Y eso hizo que en 8 o 10 días pasáramos de una idea a un prototipo a estar entregando donaciones para poder colaborar durante la pandemia y creamos 2 productos que se volvieron emblemáticos, entre otros. Uno, las batas de protección personal para todos los proveedores de salud en la primera línea de defensa, y luego convertimos también unas máquinas que fabricaban bolsas para que estas fabricaran guantes de sobreprotección que podían ser utilizados rápidamente y descartados a la hora de estarle dando el tratamiento o el cuidado a la gente en los hospitales. Entonces, esto nosotros nunca lo habíamos anticipado. O sea, este producto no lo podíamos hacer porque no teníamos el equipo, pero nunca imaginábamos que lo podíamos hacer. Y la innovación y la cooperación de un grupo multidisciplinario nos hizo que pudiéramos pasar de una necesidad a una idea, y esa idea a un prototipo, y de ese prototipo empezar a producir. Al principio era casi un proceso 100% manual, pero 3-4 semanas después de estar operando en un modo manual, se había logrado reconvertir a una industrialización, y al día de ahora hemos creado equipos especializados para poder fabricar este producto a gran escala, y hemos hecho exportaciones a varios países del mundo de estos productos que no sabíamos nosotros que podíamos producir. Entonces, desde un ejemplo muy sencillo de cómo puedo reinventar yo un negocio de despacho de vegetales en un mercado, hasta cómo puedo reinventar un negocio industrial, no debemos de ponernos limitantes de la capacidad que tiene escondida nuestra gente si les proponemos que busquemos soluciones a problemas específicos durante la crisis. Y eso nos va a llevar a resultados extraordinarios, no importando la industria o el sector productivo o de servicio en el que nos encontremos. Nosotros como compañía hemos basado todo nuestro modelo de negocio a lo largo de la sostenibilidad y creamos una plataforma de desarrollo sostenible que era una manera como nosotros veníamos gestionando lo que llamamos el modelo de triple impacto. ¿Cómo podemos mantener un negocio que sea económicamente sostenible, pero que tenga un impacto social real, medible, y a la vez que este no tenga un deterioro en el medio ambiente, sino que lo que haga es que busque netear el efecto de los procesos industriales y de los productos en los impactos ambientales que pueda tener? Y creamos toda esta plataforma de sostenibilidad, creamos nuestra estrategia de sostenibilidad, y durante la crisis, una de las cosas que no hemos hecho es que no hemos cambiado ni los principios
ni el modelo de negocio. La sostenibilidad de largo plazo es mucho más importante que el remedio del corto plazo de la crisis. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos debemos de reconocer que durante la crisis los negocios se van a ver presionados. La crisis nos va a llevar a tomar decisiones que puede ser que cambien el curso del negocio en el corto plazo. Pero los principios de largo plazo y la visión de largo plazo de una organización no deben de cambiar ni los debemos de comprometer por buscar una solución de corto plazo. Este diagrama presenta la manera como las Naciones Unidas hizo los objetivos del desarrollo sostenible. Y a mí me encanta este dibujo porque si se dan cuenta se va armando una plataforma sobre otra. Primero dice que todos somos responsables de cuidar la biosfera del mundo, y esto es cuidar los mantos acuíferos, todas las fuentes de agua, cuidar toda la naturaleza. Luego tenemos que también una gran responsabilidad que la interacción que tenemos, de qué manera hacemos el mejor cuidado que podamos, ya sea como organización, como empresas, con productos y servicios, para tener una mejor sociedad. Y a través de este desarrollo de una comunidad y de una sociedad integrada, cómo generamos economía, que esta economía garantice que tenemos el cuidado de la naturaleza, que tenemos el cuidado de las personas. Y en el enfoque económico, cómo hacemos este desarrollo económico sostenible. Y por último, arriba, ese número 17 que ven ustedes ahí, lo que dice es que no basta con tener todo esto si no lo hacemos de una manera encadenada y con alianzas claves y fuertes. Y cuando vemos nuestros negocios, a veces no reconocemos el poder de las alianzas, pero las alianzas son sumamente importantes en estos momentos. Alianzas tan simples como el compromiso del contrato que tenemos los empleadores con los colaboradores. Las alianzas que tenemos nosotros con nuestros clientes. Las alianzas que tenemos nosotros con nuestros proveedores. Con nuestros acreedores, un aliado muy importante en este momento. A los bancos, al sector financiero, hay que ser muy claros en la condición en la que estamos. Muy claros de los problemas reales que tenemos. Y trabajar de la mano con ellos para poder encontrar soluciones en conjunto. Entonces, hoy más que nunca nos damos cuenta de cómo las alianzas de un negocio son relevantes, pero también las alianzas de cooperación y las alianzas de crecimiento. Cómo trabajamos de la mano con la comunidad en la que estoy yo. De qué manera mi negocio puede aportar a ser un mejor generador de una mejor sociedad en la colonia en donde opera mi negocio, en el departamento en donde opera mi negocio. ¿Cómo podemos hacer nosotros para contribuir con la municipalidad? ¿Cómo podemos contribuir con los hospitales de la región? Las alianzas van más allá del negocio puro y nos llevan a que la organización se ponga a trabajar también para apoyar el desarrollo de comunidades sostenibles y de una sociedad sostenible. Entonces, en este momento se vuelve súper relevante el trabajo de la sostenibilidad. En nuestro caso, priorizamos que el enfoque de nosotros en la parte de sostenibilidad iba a estar en el cuidado de la gente que estaba en la primera línea de defensa. Y nos propusimos de qué manera, trabajando de la mano con muchos amigos, como lo son las gremiales, como lo ha sido el gobierno, como lo han sido las ONGs, como lo han sido muchas otras empresas que nos hemos aliado para poder trabajar de la mano, entre ellas Fundemaja, Agrisal, la Secretaría de Innovación, la Academia, FUSAL, FUNCEL, todas estas organizaciones, de qué manera podemos hacer llegar nuestra contribución a más gente. Y ha sido muy bonito el mantener esta comunicación abierta entre qué se necesita y cómo podemos apoyar. Sabemos que no tenemos la solución para todo. Sabemos que nuestras organizaciones están en modo de crisis y que no pueden ellas solas resolver todos los problemas. Pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de poder colaborar y contribuir con otros y apoyarles para que hagan algo más y que sean mejores y que nos ayuden a ser mejores organizaciones. Y esas mejores organizaciones lo que va a llevar también es que va a crear un compromiso cada vez más grande de la gente que está con nosotros. Yo acabo de tener la oportunidad de escuchar a quien fue el entrenador del Real Madrid y que también fue el entrenador de la selección de España, un ícono del fútbol en el mundo. Y él dijo una frase, dentro de todo lo que habló por una hora y media en un webinar, pero una frase fue la que me encantó. Y él dijo, la generosidad paga en el largo plazo. Todas las acciones que tú hagas con el buen sentido de generosidad te van a traer crecimiento en el futuro. Y creo que en este momento de crisis, en este momento en donde todo lo que tenemos alrededor es complejo, es negativo, hay que recordarnos de esa frase muy sencilla. La generosidad te va a traer retornos en el largo plazo. Y ese ser generoso
implica cómo puedo yo aliarme con alguien, cómo puedo yo contribuir, cómo puedo ir más allá de solamente el problema que yo tengo en casa, en mi negocio, en mi empresa. Tengo que buscar de qué manera yo puedo colaborar con otros para ayudarles a esos otros. Y cuando todos nos unamos y cuando todos cumplimos el mismo propósito, entonces de verdad vamos a hacer una activación económica segura, que es lo que todos estamos buscando. Aquí hay otros ejemplos de cómo nos solidarizamos. En nuestro caso hicimos un compromiso público de que íbamos a contribuir con todos los países en los que operábamos. Al día de ahora hemos contribuido con equipos de protección personal en todos los países de Centroamérica y seguimos ahora encontrando maneras de cómo seguir contribuyendo con comunidades, con municipios muy vulnerables. Nos vino una nueva crisis que fue la tormenta y la parte de la solidaridad sigue ahí para poder seguir avanzando y trabajando. En el interín es bien importante que nos recordemos, en el caso particular de nosotros, que nosotros somos una compañía que ya tenía un modelo de negocios en el mundo. Nosotros tenemos 5 plantas de producción en El Salvador, tenemos centros de distribución en toda Centroamérica y República Dominicana, tenemos una planta de producción en Vietnam y tenemos clientes en Centroamérica, Caribe, México, Estados Unidos, Europa y Asia, y el mundo sigue. Todos vimos fotos de cómo al principio España e Italia colapsaron y hace una semana veíamos cómo Italia y España estaban reactivándose. Una parte importante de recordar es de que la pandemia va a transicionar de estar todos en un modo de crisis a todos encontrar la manera de cómo vamos a vivir en la nueva realidad. Y en ese modo de cómo vamos a vivir en la nueva realidad, el mundo poco a poco se va a reactivar y eventualmente la humanidad va a encontrar una solución de raíz a este problema. Y cuando esa solución llegue, la parte importante es que nos podamos ver para atrás y decir todos los esfuerzos que hicimos y todo el trabajo que hicimos me permitió llegar a esta nueva realidad y me permitió poder operar de manera segura y garantizar que mi empresa, que mis productos, que mis servicios fueron una parte importante para contribuir al desarrollo del mundo, del país en el que yo opero, de mi industria, de mi colonia, de mi sector, de mi casa, y que logramos sobrevivir y sobrepasar todo esto. Entonces, no hay que perdernos que lo que nos pasa localmente en casa o en El Salvador es lo que está pasando en todo el mundo. Y ahora que el mundo se volvió un lugar pequeño y que no importando en el negocio en el que yo estoy hiperconectado con toda la gente del mundo, es bien importante reconocer que el mundo sigue ahí y que nosotros somos una pieza muy importante de cómo logramos regresar de una manera rápida y segura a ese mundo que sigue siendo lindo, que sigue siendo un lugar espectacular para vivir y que la crisis va a pasar y que todos debemos de estar listos para hacerle frente a eso, garantizando operaciones seguras. Así es de que con eso la presentación creo que va a estar disponible después para poder compartirla. Solo quisiera rápidamente compartirles un último videíto porque sí creo que es importante reconocer que dentro de esta crisis hay héroes y muchos de esos héroes los tenemos en casa y son parte de la gente que es crítica para reactivar el motor económico de la sociedad y así poder ayudarnos como país y como sociedad a salir adelante. Así es de que los voy a dejar con un video que es realmente un homenaje para todas las personas que han sido héroes y que seguirán siendo héroes durante la crisis, que están buscando de qué manera contribuir para generar una mejor sociedad. Existen muchos tipos de héroes. Están los que ponen sus vidas en riesgo a diario por la seguridad de su país. Los que cuidan la salud de los demás antes que la de ellos mismos. Los que trabajan la tierra para que no nos falten los alimentos. Pero también hay otro tipo de héroes. Los que día a día madrugamos y salimos con orgullo a construir un mejor país. Los que nos sentimos bendecidos de tener un trabajo digno. Y orgullosos porque sabemos que con nuestro trabajo tocamos y mejoramos la vida de millones de personas todos los días. Orgullosos porque sabemos que aunque de nuestras fábricas salen bolsas y empaques, lo que realmente producimos es esperanza. Esperanza en la forma en la que nuestros empaques permiten el abasto de productos de primera necesidad. Así como empaques que cuidan la higiene de tu hogar. Así como empaques que salvaguardan la integridad de tus alimentos. Así como bolsas que facilitan el transporte de tus compras hasta la puerta de tu hogar. Así como guantes y batas que protegen la salud de los doctores y enfermeras de primera línea que combaten la pandemia a diario.
No seremos héroes convencionales, pero somos parte fundamental de tu vida diaria. El propósito nos une. Termoencogibles. Bueno, y con eso creo que abrimos ahora para una sesión de preguntas, si es que las hay. Hola. Perdón, vamos a completar la evaluación ahorita. Mónica, ¿me escuchas? Agradecemos al ingeniero Tona por su intervención, realmente ha sido muy emotiva, sin duda alguna. Y vamos a dar paso a la sección de evaluación de este webinar, para lo cual se les ha compartido el enlace en el chat y tienen 5 minutos para poder completarla. Posteriormente vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Mónica, hay personas que están pidiendo el link de la evaluación. Un momentito, claro. Gracias. Vamos a dejar el espacio de evaluación del evento hasta finalizar la sección de preguntas y respuestas, ya que hemos tenido una falla técnica con nuestra productora. Pero ahorita vamos a dar inicio a las lecturas de las preguntas que nuestros asistentes han hecho, ingeniero. Perfecto, usted dígame. Ok. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido que el personal se adecue a estas exigencias que los protocolos plantean? ¿Ha sido necesario imponer sanciones? No, yo creo que la gente está muy consciente que esta es una crisis real y que depende del esfuerzo y el compromiso de todos. Creo que dependiendo de cada experiencia personal, ese es el grado de seriedad que cada quien le ha dado. Particularmente nosotros partimos del día 1 con 0 experiencia de lo que estaba pasando en El Salvador. En nuestro caso, sí, nosotros por las operaciones que tenemos en Vietnam, vivimos la crisis en Vietnam casi 2 meses antes de que esto llegara a El Salvador. Y sabíamos que esto era algo serio. Se le explicó a la gente la seriedad del caso, se le explicó a la gente que todas estas medidas eran una responsabilidad compartida y se tiene que seguir enfatizando ese mensaje, porque todos nos descuidamos. Desde entender que cuando yo veo a alguien y que queremos darle la mano para saludarlo, solamente el hecho de hacer un gesto de hola, ya estoy contribuyendo a cuidar mi salud, a cuidar la salud de mis hijos, pero también a cuidar la salud de la persona que tengo enfrente. Entonces, creo que el tema de las sanciones no son la herramienta correcta en este momento. Es más un tema de una concientización general que todo el mundo tiene que entender que esto es una responsabilidad compartida, que esto es serio y que depende de todos que salgamos adelante. Y hay que enfatizarlo y enfatizarlo y enfatizarlo. Esto a nosotros sí nos llevó a crear grupos, mesas en donde la gente podía conversar. Y cada 3, 4 días se hacía un sentón y se decía, ¿qué está pasando? ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo creen que pudiéramos mejorar? ¿Qué creen que pudiera ser una mejor alternativa? Primero, que la gente entienda que estamos muy preocupados por proveer la mejor solución. Segundo,
que todos sabemos de que un error o un descuido puede ser el problema de salud mío, tuyo o de alguien más. Entonces, es más una conversación que un tema de sanciones, pero sí un tema muy importante, la colaboración compartida de todo el mundo. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Ingeniero Torre, ¿qué nivel mínimo y máximo de capacidad o de número de personal ha trabajado en su empresa? ¿Cuál cree que es el porcentaje óptimo dentro de la crisis? Esa pregunta es excelente y una de las partes que se volvió más complejas es que la normativa de operación ha sido una que ha estado cambiante permanentemente. Entonces voy a contestarle a la persona con dos respuestas. La primera, hay que saber la normativa legal bajo la cual estamos operando y qué disposiciones tiene establecidas el gobierno para poder operar en un negocio. Es decir, si hay alguna disposición de distanciamiento social, que era cuántas personas pueden estar por metro cuadrado o a qué distancia deben de estar los puestos de trabajo físicos o qué tipo de protección tengo que tener, esa es la primera cosa que tenemos que entender. ¿Cómo me puedo yo apegar al protocolo o a la disposición legal que está vigente en el momento? Como estas fueron cambiantes, a nosotros nos tocó ajustarnos. Lo primero que nosotros hicimos fue parar al 100%. Hasta no entender las disposiciones, 4 o 5 días después, no volvimos a arrancar. O sea, cuando empezó la pandemia, nosotros paramos un jueves y martes en la mañana estábamos arrancando. Pero en esos 4 días entendimos bajo qué normativa podíamos arrancar. Al principio, el protocolo era, primero, tenés que cumplir con las reglas de distanciamiento social. Eso te implica cuánta gente puede haber dentro de un solo techo, cuánta gente puede haber por un metro cuadrado, a qué distancia puede estar persona por persona. Pero también había una normativa que acompañaba que solamente el 20% del personal podía estar dentro de las instalaciones del negocio. Entonces, si el 20% te permitía tener menos que el distanciamiento social, tenías que apegarte al 20%, y si era al revés, si el distanciamiento social te limitaba, que no podías llevar hasta el 20%, entonces tenías que apegarte a la limitación de distancia. Entonces, esa parte es bien importante entenderla, que hay disposiciones legales que cada uno debe entender para su empresa. Y segundo, que también hay que reconocer que la cantidad ideal va a ser la cantidad que nos permita garantizarle operaciones seguras a todo el mundo. Pero en el caso nuestro, como somos una empresa que trabaja 24 horas al día, el cumplir con la disposición del turno de la mañana nos permite replicarlo en la tarde y así abríamos espacio. Entonces, lo que también quisiera decirles es, no se limiten a que el día solamente tiene la jornada normal que teníamos. En este momento podemos ser creativos y buscar de qué manera podemos ampliar la manera como operamos, cómo podemos tener que tal vez pueda haber un grupo que llegue en la mañana y un grupo que llegue en la tarde, cómo podemos hacer un compartido de teletrabajo un día, trabajo físico el otro día y alternar. Entonces, aun cuando tenemos disposiciones legales que nos limitan el número de personas, eso no lo vean como un tema matemático, porque el mismo puesto de trabajo que ocupo yo hoy, en la tarde lo puede ocupar otra persona o lo puedo ocupar yo ahora el lunes y lo puedes ocupar tú el martes. Entonces, si somos 2 personas que tenemos responsabilidad de críticas y podemos partirnos la semana en 2 y vamos mitad del tiempo cada uno a la oficina, el mismo espacio físico lo están ocupando 2 y la mitad del trabajo lo hago en la empresa y la mitad del trabajo la puedo hacer en casa. Entonces, es una respuesta complicada, pero sí, si buscan, hay un montón de ideas. Y si esta persona que nos hizo la pregunta tiene alguna pregunta específica de un área particular, aquí está la información de nosotros como compañía y con gusto de lo que hemos aprendido en el camino te podemos dar ideas creativas de cómo en áreas administrativas, en áreas productivas, en áreas logísticas, en áreas de distribución, qué hemos hecho para poder ajustar la capacidad de mejor manera. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si fuese posible ampliar un poco lo que hizo como empresa en el tema de reconvertirse a otras líneas de producción. Bueno, creo que aquí a mí me gusta siempre regresar a la base. Durante la crisis, lo primero que hay que garantizar es que nuestro negocio core no se va a morir ahora, sino que tenemos que encontrar la manera de cómo mantener el negocio vivo y sobrevivir el tema de la crisis. Entonces,
¿Por qué lo digo? Porque primero hay que hacer un enfoque y casi que hay que poner un equipo de gente a que corra el negocio tradicional del día a día en lo que se puede correr. Y segundo, y no es el mismo grupo de gente necesariamente, hay que tratar de ver quién se enfoca en dónde hay nuevas oportunidades. En el caso particular de nosotros, nuestra planeación de cómo nosotros veíamos el negocio, nosotros hemos estado trabajando por ya casi 10 años en desarrollar oportunidades de negocio a lo largo de la cadena de valor. ¿Cómo podemos hacer más negocios? No solamente en la manufactura, sino en la distribución, y cómo podemos hacer más negocios en la parte de atrás. Y en el caso particular, nosotros estamos integrados con plantas de reciclado, hacemos recolección de desechos, los transformamos. Entonces, lo primero que dijimos es cuáles son los componentes críticos de nuestro negocio que tenemos que mantener andando para sobrevivir. Estos pueden operar como están ahora o estos tenemos que transformarlos. Algunos de nuestros componentes críticos de nuestro negocio tuvimos que ajustarlos de una manera drástica durante la crisis. Algunas áreas no teníamos materias primas, no teníamos suministro. ¿Cómo los vamos a poder echar adelante? Esas fueron las primeras partes que transformamos del negocio. Y luego vimos y dijimos en dónde vemos que hay necesidades que anteriormente no atendíamos, pero que ahora podemos atender. Y empezamos a ver que habían oportunidades nuevas, tanto de productos como posiblemente de servicios. Y lo que hicimos es seguir herramientas de innovación y de intraemprendimiento de cómo dentro de una misma compañía podemos empezar a generar estos emprendimientos como experimentos. Unos de ellos se materializaron en productos que ya estamos exportando y otros seguimos todavía en el proceso de seguir experimentando si de verdad van a ser negocios que pueden salir adelante. Entonces, la invitación es a ocupar lentes sumamente amplios, a poder ver a lo largo de la cadena de valor completa, a entender que no necesariamente la innovación está en tu negocio core. El negocio core hay que ser innovador en cómo protegerlo y cómo preservarlo. Pero posiblemente algo que tengan ustedes dentro de su negocio, como en el caso de la señora que tiene acceso a vegetales frescos todos los días, lo que ella debía de ver era de qué manera protegía que sus clientes pudieran seguir comprando. Y su innovación fue poner teletrabajo para toma de pedidos y un despacho, ya sea personal o tercerizado, para que los productos llegaran. Entonces, ya ella, una vez tiene la manera de tomar pedidos en línea y tiene la manera de cómo despachar, ahí puede generar otros negocios o puede ampliar su negocio no solo de vegetales, tal vez pudiera ahora ofrecer otros productos para despacho al hogar, porque ya tiene una cadena de clientes que los está atendiendo permanentemente. Entonces, la innovación se puede dar tanto por la parte de la distribución, se puede dar por la parte del proceso o se puede dar por la parte de los suministros. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Considerando la responsabilidad social de la empresa, ¿ha considerado la elaboración de artículos de plástico reutilizable como carteras o lentes de protectores a partir del material reciclado de sus bolsas? Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una visión clara de sostenibilidad y de modelos de economía circular que han sido una de las cosas que hemos priorizado. Y el modelo de economía circular es cómo reconvertir desechos plásticos a materias primas y esas materias primas convertirlas de nuevo en productos que tengan demanda. Una parte importante fue que cuando vimos las áreas de producto en las que podíamos tener impacto primario, es en donde enfocamos que tanto las batas como los guantes eran cosas que aun cuando no teníamos la maquinaria para hacer, la experticia de nuestra gente y los recursos, en el caso de nosotros, maquinaria y equipo periférico que teníamos, sabíamos que íbamos a llegar a encontrar cómo poder hacerlo. En el caso muy particular, por ejemplo, de las caretas, sabíamos que nosotros no teníamos los tipos de equipos para hacer esas películas y optamos por no priorizar en esa solución y sí la monitoreamos permanentemente. Pero empezamos a ver que mucha otra gente empezó a fabricarlo y dijimos, este es un lugar en donde no vamos a innovar porque no tenemos experticia crítica que podamos poner a trabajar. Y eso para mí fue una lección muy grande durante la pandemia del tema de innovación, porque muchas veces cuando tenemos ganas de innovar, queremos innovar en todo y queremos experimentar en todo. Y una de las cosas que a mí me pareció muy importante de cómo el equipo y la gente que empezó a trabajar en estos proyectos de innovación fue cómo rápidamente decíamos que no. Anteriormente como organización le queríamos decir que sí a todo porque veíamos que había oportunidad en todo. En este momento que estamos priorizando los muy pocos recursos que tenemos disponibles, tuvimos que decirle que no a muchas alternativas. Particularmente el tema de las máscaras de protección o de las caretas de protección
fue una de las áreas en las que dijimos que no porque no teníamos una experticia crítica. Pero así estamos buscando ahorita cómo expandir otras áreas de innovación y de sostenibilidad de la mano. Y nuestra planta de reciclado, que es una de las que más ha pasado por el proceso de experimentación, ahora tiene prototipos de varios productos que estamos experimentando fabricarlos, que nacieron durante la crisis. Porque como tuvimos paradas algunas líneas de producción, entonces dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y estos equipos, al empezar a innovar, han hecho algunos pilotos y esos pilotos ahorita están en procesos de escalamiento. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Podría mencionar algunas formas de innovación para un negocio pequeño? Bueno, creo que no importando el tema del tamaño del negocio, la parte de innovación la deberíamos de ver con esas tres ópticas. ¿Cómo puedo hacer yo primero para innovar en mi negocio? Y hay una cosa que también creo que es importante. Innovación no quiere decir innovación digital. O sea, ahorita no queremos que no todo el mundo piense que innovar quiere decir hacer algo digital. Lo primero es cómo puedo innovar para mantener mi negocio vivo. Y para los negocios pequeños hay una parte súper importante que es reconocer cómo me puedo reinventar yo y cómo puedo reinventar mi negocio para poder hacer innovación hacia el interior. Y mi recomendación es que en un negocio pequeño lo primero que hagamos es buscar la innovación hacia adentro, porque lo primero que hay que hacer es tirar ese salvavidas del cual nos vamos a agarrar y que nos va a mantener andando por un tiempo prudencial mientras se estabiliza y se normaliza la situación. Entonces, mucho del tema de innovación tiene que ser visto para adentro. Lo segundo es que una vez yo tengo ese salvavidas donde ya estoy agarrado y ya puedo ver, tengo que ver en dónde veo una oportunidad. Yo tengo una oportunidad porque dentro de mi organización tenemos conocimiento, tenemos algún producto o tenemos alguna experticia, ya sea fabril, industrial, comercial, logística, que me permita reinventar y reposicionar mi negocio. ¿Y eso qué quiere decir? Que ocupando un gasto pequeño, yo puedo experimentar si algo de lo que yo tengo en casa, ya sea esto conocimiento o algo tangible, yo lo puedo poner a trabajar haciendo algo completamente nuevo. Y ahí, en ese proceso de innovación, mi recomendación es que partan claramente diciendo cuánto estoy dispuesto a invertir y ponerle un límite pequeño y qué objetivos quiero alcanzar en cuánto tiempo. O sea, el tema de innovación, y ustedes se pueden meter a buscar técnicas y herramientas de innovación y procesos sistemáticos de innovación, de los cuales hay varios. De nuevo, también si nos escriben, les podemos compartir algunas buenas guías de cómo innovar. Tienen que tener tiempo finito, tienen que tener costos finitos y tienen que tener resultados tangibles. Entonces, para un negocio pequeño, mi recomendación es primero innovar hacia adentro, estabilizarse primero. Una vez están estables, buscar de qué manera pueden innovar para afuera, ocupando algo que ya tengan en casa y que les requiere de una inversión pequeña. Y un componente importante de la innovación es recordarse, no todo lo tienen que hacer ustedes. En este momento pueden hacer una alianza. Ocupemos de nuevo el ejemplo de alguien que está vendiendo vegetales en el mercado. No necesariamente tiene que salir a comprar un pickup mañana para hacer un despacho. Posiblemente el vecino que está en otro puesto tiene un pickup y pueden compartir el costo de ocupar ese pickup como una herramienta de distribución. Entonces no va a gastar, no va a invertir en la distribución, va a invertir en innovar en su proceso, en cómo toma pedidos, en cómo factura, en cómo recoge el dinero, pero el costo grande de llevar el producto lo comparte con otro. Ahí vienen las alianzas. Entonces, en el proceso de innovación hay que priorizar en dónde vamos a invertir y buscar hoy más que nunca cómo trabajar en una economía de cooperación abierta. Siguiente pregunta. Manes comentario y pregunta. Lo felicitan. Excelente trabajo y adaptación al cambio. Solo tengo dos preguntas. ¿Trabajan ustedes con materiales biodegradables? Y si debe ser, si es así, ¿cuánto tiempo tardan en degradar este material? Ok, primero, gracias por el comentario, muy amable. Y segundo, sí, trabajamos con materiales biodegradables. Tenemos distintas soluciones, tanto de reutilización de materiales reciclados y materias primas que vienen de origen 100% reciclado, que es una solución de sostenibilidad, y para algunas explicaciones específicas, por ejemplo, una muy ejemplar que ustedes pueden ver,
bolsas de basura en el supermercado que son productos biodegradables. La biodegradación del plástico, que hoy ha avanzado muchísimo y se puede manejar en distintos tipos de materiales, también se puede diseñar y controlar cuánto tiempo se va a degradar. En el caso particular de los productos que nosotros desarrollamos, en esta línea particular en bolsas de basura, se diseña para que la biodegradación sea un proceso de alrededor de 24 meses. Entonces, más o menos 2 años. Pero eso se puede cambiar, se puede hacer en periodos de tiempo mucho más cortos, en aplicaciones que los permiten, y se puede hacer en aplicaciones más largas porque posiblemente algún producto requiera de una vida de anaquel o de tránsitos o de temperaturas o de humedad distinta, y eso requiere que la vida se le haga más larga. Pero particularmente nosotros normalmente son 24 meses. Muchas gracias. Última pregunta, ingeniero. ¿Cuál considera que ha sido el principal desafío al realizar la reactivación de la empresa? No hay duda, el principal desafío es garantizarle la seguridad a nuestra gente. Nosotros como organización sabemos lo que tenemos que hacer para hacer un buen producto, un buen servicio. Eso nos ha mantenido en negocios 50 años. Pero el cómo adaptar en experiencias y experticias de salud ocupacional en una pandemia, una organización, ahí sí, de verdad les digo, hay que buscar buenas prácticas, hay que hacerlo seguro desde el principio. Una de las cosas que para nosotros fue complejo era cómo garantizarle a todo el mundo que las condiciones que teníamos eran seguras. La compañía ha invertido muchos recursos, hemos priorizado y desviado todos los recursos de inversión para garantizar la seguridad. Y este mensaje de garantizar la seguridad tiene que ir más allá del colaborador, tiene que transmitirse a la familia. En este caso, recordémonos que lo que estamos viviendo es un tema que no vemos, no podemos tocar, no podemos ver, no podemos sentir, no lo vemos. Y por ende, no basta con solo decirle a la persona, mira, ya te creé condiciones seguras porque distancié los escritorios. No, todo el protocolo que estamos siguiendo y que estamos mejorando todo el tiempo es para tu seguridad. Todas las medidas que estamos tomando son para tu seguridad y las de tu familia. Y no basta con que sigas esas medidas adentro de la organización. Tenés que llevártelas de regreso en el transporte, las tenés que vivir en casa, tenés que tenerlas el fin de semana que no vas a trabajar o el día que tenés de descanso, en la comunidad en donde estás. Y esa parte es la parte más compleja. Cómo permanentemente estar haciendo los esfuerzos por mejorar, pero que se vea del otro lado, que la gente sienta que uno está realmente haciendo todo este esfuerzo, que toda la organización se pone a trabajar de la mano y que esto llega hasta las familias. El componente de la familia es un componente bien importante. O sea, somos un mundo que está hiperconectado con un montón de sistemas, con un montón de cosas. Pero al final del día lo importante es que somos un mundo de una sociedad que depende de la interacción de los humanos. Y en este momento los humanos nos hemos visto a tener algunas barreras físicas, pero eso va a cambiar. Los humanos tenemos que tener esa interacción. Los hijos los tenemos en casa, los cónyuges los tenemos en casa y nosotros nos transportamos. O a veces se transportan ambos padres y dejan a los niños. Entonces la responsabilidad enorme de saber que en ese proceso de ida y vuelta nosotros somos los responsables de las personas de alrededor nuestra y de la casa, esa ha sido sin duda la parte más difícil y más importante. Agradecemos al ingeniero Rodrigo Tona, representante de la empresa Termocogibles, nuevamente, por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día jueves 25 de junio a las 8 de la mañana, el cual será impartido por el doctor Enio Peiraino, representante de Icontec, con el tema Gestión de Riesgos basados en la ISO 31. Quiero recordarles que en el chat se encuentra ya cargado el enlace de la evaluación de este webinar. Por favor, les pedimos que nos retroalimenten con sus opiniones, observaciones para nuestros próximos webinars. Los esperamos en los próximos webinars que estaremos realizando en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Saludos a todos.